Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Pues les saludo en este día. Nuevamente desde casa, hermanos, estamos transmitiendo por las razones que ustedes ya conocen, y pues quiero aprovechar el momento para darles las gracias por las oraciones que han hecho por nosotros, por nuestras hijas, y esperemos, mis amados hermanos, estar los mismos prontamente en el templo sin ningún impedimento. Y quiero, hermanos, pues en esta mañana compartirles algo muy importante debido a esta situación que estamos viviendo, porque espero, hermanos, que estés siguiendo esta transmisión, así como sigues a Cristo, pues estés siguiendo esta transmisión dándole la importancia que esto requiere. Y quiero compartirles, hermano, algo muy importante, algo que le sucedió a los apóstoles y que Jesucristo les hizo una aclaración en cuanto a seguirle a Él mismo. Y quiero que me acompañen a la Biblia, mis amados hermanos, en el Evangelio de Mateo, por favor, en el capítulo 16, para ver estas cosas que hoy nos van a ilustrar. ¿Qué significa, hermanos? ¿Qué significa seguir a Cristo? ¿Y qué es lo que implica seguir a Cristo? La Biblia nos dice claramente en Mateo 16, por favor, versículos 21 en adelante. Dice lo siguiente así, hermanos. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esto es la palabra de Dios, hermanos. Y en estos versículos, hermanos, podemos ver que estas palabras vienen de Cristo y están dirigidas a los que quieren seguirle. No están dirigidas a los que no quieren seguirle, porque para estos pues no tiene significado alguno. Les dijo después de esto, hermanos, que les habló de la muerte y de lo necesario que era ir a Jerusalén y padecer de los ancianos y todo lo que ya leíamos. En este tiempo ya los discípulos tenían aproximadamente unos 2 años de andar con el maestro. Pero Pedro, hermanos, fíjense, todavía después de 2 años, Pedro no entendió lo que él le decía de su muerte y quiso reprenderle. Y Jesús lo llamó y le dijo: Satanás, apártate de mí, porque me eres tropiezo. Hermanos, una persona que es de tropiezo se puede traducir literalmente que es una persona que no entiende las cosas de Dios. A lo mejor muchos hoy estamos como Pedro en ese día y no entendemos perfectamente las cosas de Dios y tenemos ideas y conceptos equivocados en cuanto a lo que significa seguir a Cristo. Y por eso el Señor les dice y se refiere a los discípulos. Ya no solamente se refiere a Pedro, sino se refiere a los discípulos y les dice lo que significa seguir a Cristo y lo que implica seguirle a Él. Y lleva, hermanos, si lo podemos llamar así, cuatro requisitos. O mejor dicho, son 3 requisitos para poderle seguir. Porque para poderle seguir implica que sigamos en orden cada uno de esos estándares o cada uno de esos requisitos para poder seguirle como Cristo les dijo a estos discípulos. En estos días, hermanos, difíciles para muchos en diferentes circunstancias, es aconsejable
examinar lo que significa seguir a Cristo. Si es que no queremos hallarnos como Pedro en estos tiempos difíciles, que nuestro seguir a Cristo sea mero sentimentalismo y peor, serle de tropiezo a alguien. Seguir siendo esa persona que no entiende las cosas de Dios. Obviamente, la figura central de este estudio es Cristo, por supuesto. Pero cabe mencionar, hermanos, Cristo se refiere a unos hombres, porque cabe mencionar, nuevamente lo digo, porque fueron caballeros, fueron hombres los primeros que siguieron a Jesús originalmente. Pedro, como dice la carta de los Hechos, era un hombre del vulgo. Era un hombre, un pescador rudo, fornido tal vez. Juan y Jacobo, que eran otros pescadores. Estos hombres siguieron a Jesús. Y nos podemos imaginar a estos hombres pescadores rudos, hasta un tanto grotescos o groseros, siguieron a Jesús. Pero una vez que conocieron a Jesús, empezó a cambiar su manera de ver la vida. Entendieron muchas cosas, pero no entendieron totalmente lo que Jesús les decía cuando les dijo que tenía que padecer y morir y resucitar al tercer día. Estos hombres fueron los que malinterpretaron las palabras de Jesús, pero fueron también los que le siguieron. Así que si nosotros nos encontramos en algunas de estas circunstancias, pues tenemos también la oportunidad de reconvenirnos a nosotros mismos, atender las palabras de Cristo y entender de una vez por todas lo que significa seguirle, pero también lo que implica el seguirle. Y es bueno que lo examinemos, hermanos. Es bueno que examinemos lo que Cristo le dijo a aquellos hombres que querían ser sus discípulos. Y quizás tú seas uno de esos hombres y mujeres que quieren seguir al Maestro. Es bueno que escuchemos a Jesús mismo diciendo lo que significa seguirle y lo que implica ser su discípulo. Sus palabras son claras e inequívocas, hermanos. Y vamos a ver y vamos a analizar cada frase, pero vamos a encontrar algo muy, muy especial. Y quiero que me sigan con mucha atención, hermanos, y con mucho cuidado, porque vamos a estudiar a fondo estas palabras que salen de la boca del mismo Señor Jesús para mostrarnos lo que significa e implica seguirle. Y dice la palabra de Dios así: si alguno quiere venir en pos de mí, estoy en el Evangelio de Mateo, Mateo 16, versículo 24, y dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Son interesantes cada frase, hermanos. Dice la palabra de Dios. Y vamos a anotar la primera frase de Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí. Si alguno. Está dando la opción de que si alguno. Porque Jesús no te va a obligar a que lo sigas como una ordenanza, como un mandato, sino que te lo está dejando en una decisión personal. Si alguno quiere venir en pos de mí. Esta frase, hermanos, tiene un significado. Antes de poder pasar a la otra, tenemos que entender primero esta. Porque si no entendemos esta primera frase, no podemos entender lo que significa la otra y lo que implica la otra para poder seguirle. Así que, hermanos, si alguno quiere venir en pos de mí, esta frase nos indica que seguir a Jesús es un acto espontáneo de nuestro corazón. Y debe de ser un acto espontáneo a través de un sentimiento de amor genuino hacia Jesús. Nadie, hermanos, nadie puede seguir a Jesús si no le ama. Nadie.
Nadie puede seguir a Jesús si no ve en él algo atractivo, una razón para seguirle. Y Cristo, hermanos, con esta frase está afirmando la libertad del hombre para estar con él, y escúchame bien, mi amado hermano, para estar con él o en contra de él. Y nosotros somos lo que lo decidimos, hermanos. Y la Biblia está lleno de ejemplos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento podemos encontrar a Adán y Eva. Estaban libres en el jardín del Edén. Dios les dio instrucciones y les dio la elección de elegir. Tenían la decisión ellos de escoger, obedecer o no obedecer a Dios. Y ya sabemos lo que escogieron. Eligieron mal. Después tenemos a sus hijos, Caín y Abel. Eran libres. Eran libres para llevar cada uno su ofrenda y así servir, adorar y seguirle al Señor. Y ya sabemos la historia. Cada uno tomó diferentes decisiones y uno de ellos una decisión muy fatal. Nos encontramos más adelante Josué y el pueblo de Israel. Ellos estaban libres para servir al Señor. En Josué, capítulo 24, versículo 15, Josué les dice, y pueden sonar a las mismas palabras que Jesucristo les dijo a sus discípulos. Josué le dijo a la nación de Israel en este capítulo 24, versículo 15, escogeos hoy a quien sirváis, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. En otras palabras, hermanos, Josué tenía la libertad y escogió servir a Jehová y seguirle, entendiendo lo que esto implicaba para la propia vida de Josué. Así también, hermanos, en estos días, tú y yo escogemos servir al Señor. Tú y yo podemos escoger seguir a Jesucristo, amarle por sobre todas las cosas, o también podemos escoger rechazarlo, como lo hizo el pueblo de Israel cuando gritó en aquella ocasión, crucifícale, crucifícale. Lo rechazaron totalmente. En este día, mi amado hermano, y todos los días y todas las noches de tu vida, puedes escoger ser seguidor de Cristo o ser un enemigo de Cristo. En esta vida, hermanos, en la vida cristiana, solamente hay dos opciones: seguirlo y estar con él, o rechazarlo y estar en contra de él. Y son palabras que salen de la misma boca del Señor Jesús. En el mismo Evangelio de Mateo, pero en el capítulo 12, dice lo siguiente. 12, versículo 30, por favor, para que vean que las palabras son las mismas que salen de Jesús. Mateo capítulo 12, versículo 30, dice lo siguiente. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Así que son las palabras de Jesús, hermano, no son mías. Él está diciendo que si no eres con él, simplemente y sencillamente eres contra él. Y eso, hermanos, pues no es una posición donde espero en Dios y oro en ello, oro por ello para que no lo estés, ¿verdad, hermano? Que no estés en esa posición. Pero, hermano, entendiendo esta primera frase, como Josué, si tú escoges seguirle y servirle, ahora es bueno que sepas, que conozcas lo que implica servirle y seguirle. Ahora vamos a notar la segunda frase de Jesús. La segunda frase de Jesús es: niéguese a sí mismo. Una vez, hermano, que entendiste que si tú escoges seguir a Jesús, y como él dice, si alguno quiere, desea, escoge venir en pos de mí, ahora hay otro requisito: niéguese a sí mismo.
¿Qué significa eso, hermanos? Seguir a Jesús es un acto de negación que envuelve la voluntad, nuestra voluntad. Negarnos a nosotros mismos no es meramente negarnos a nosotros mismos como en una última instancia de algo que no nos perjudique mucho, como algunos ejemplos les puedo dar, como algunos viajes, no tomar algunas vacaciones, un tipo de alimentos, ropa o alguna otra cosa material. No, hermanos, no se trata de eso. Esta frase, hermanos, específicamente, negarnos a nosotros mismos significa decirle no al yo. Decirle no a mí mismo. Negarme a mí mismo diciéndome que no. ¿Y en qué sentido? Esto, hermanos, es negarnos a vivir en términos de nuestra propia conveniencia o de nuestra propia comodidad. Por ejemplo, hermanos, para entender esta frase y llevarla a la práctica, tenemos el ejemplo de Moisés. En Hebreos capítulo 11, versículo 24, encontramos precisamente de una manera muy específica lo que se dice de Moisés en este sentido. Hebreos capítulo 11, versículo 24, el gran capítulo de los héroes de la fe. Estamos en Hebreos 11, 24 y dice así: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés, hermanos, no lo sabemos la historia. Rehusó, hermanos, ser llamado el hijo de la hija del faraón y todas las comodidades y conveniencias que esto traía por amor a Cristo. Escogió las riquezas en el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto. ¿Por qué lo hizo, hermanos? Porque Moisés tenía puesta la mirada en la remuneración que esto conllevaba. En otras palabras, hermanos, Moisés renunció a vivir según su propia conveniencia. Se negó a sí mismo, hermanos. Más específico no puede ser el ejemplo. Aceptó vivir según Dios cuando se negó a sí mismo. Y esto, hermanos, pues lo sabemos, se convirtió en uno de los grandes héroes de la fe, y Moisés se convirtió en el más grande caudillo libertador de Israel. Y no solamente tenemos el ejemplo de Moisés, también tenemos el ejemplo de Pablo. Por ejemplo, en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 4, Pablo, también encontrándose en una posición, hermanos, de jerarquía farisea. En ese tiempo, hermanos, sabemos que el apóstol Pablo, antes Saulo de Tarso, perseguía a la iglesia y se rodeaba y se codeaba con la crema innata de la sociedad farisaica. Estaba en un lugar, en un estatus muy elevado, hermanos. Pero Pablo, hermanos, una vez que conoció a Jesús y eligió seguirle, dice algo de él mismo al negarse, como lo hizo Moisés. Filipenses capítulo 3, versículo 4 dice: aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley,
irreprensible. Atención, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Otro ejemplo, hermanos, grande, enorme como Moisés, de cómo, qué significa y qué implica negarse a sí mismo. Increíble, pero así lo hizo. El apóstol Pablo se negó a seguir viviendo según su propia conveniencia. Negó su orgullo, negó su posición, negó su jerarquía farisaica y la alta sociedad entre los sacerdotes judíos. Negó su propio yo. Negó, hermanos, toda su idiosincrasia. Se negó a sí mismo. Todo lo que él era y todo de lo que podía jactarse, hermanos, lo tenía por basura, comparado con lo que se gana al elegir, escoger, seguir a Jesús. Pero implica, hermanos, que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Otro ejemplo, pues el hijo pródigo, hermanos, tuvo que negarse a sí mismo antes de poder reconciliarse con su padre, y también conocemos la historia. Para poder reconciliarse con su padre, pues tuvo que negar su pasado, negar su orgullo, negar sus placeres, negar su yo, negarse a sí mismo. Y así también es hoy en día, hermanos. Todo aquel que quiera seguir a Jesús tiene que negarse a sí mismo. No hay otra manera. Tiene que negar su yo principalmente. ¿Qué implica negar a nosotros mismos, hermanos? Como ya vimos, su orgullo, su placer, su mal hábito, su comodidad, su zona de confort, su conveniencia. Oye, hermano, de verdad te digo en esta mañana, no puedes decir que tú sigues a Cristo y a la primera oportunidad como la de hoy, que por las circunstancias no nos estamos congregando presencialmente, que ya todos conocen, hoy, hermanos, agarras y te vas de paseo, sabiendo que esta es la hora de congregarse, o que esta hora, hermanos, precisamente a esta hora, aprovechas para levantarte aún más tarde, sabiendo que la predicación ahí va a estar a la hora que tú quieras, a la hora que tú desees, a la hora que te es más conveniente. O, por ejemplo, también a los que aprovechan este espacio que le pertenece a Dios para hacer alguna reparación en casa. No estoy diciendo que eso sea malo, pero no en este tiempo, no a esta hora cuando se supone que tienes que estar atento a la palabra de Dios, como si lo estuvieras haciendo en el templo, como lo estábamos haciendo acostumbradamente. También adelantar una tarea en la escuela, mis amados jóvenes. No, hermanos, si estás aprovechando la hora para eso, estás equivocado. Tampoco, hermanos, eso no es seguir a Jesús. Eso no es negarse a uno mismo. No es el ejemplo que nos dejó Moisés. No es el ejemplo de Pablo. No es el ejemplo de ninguno de los discípulos que lo siguieron. Seguir a Jesús, hermanos, no es algo tan sencillo como se piensa. Pero Jesús mismo nos da el poder para poder seguirle. Y nos da la solución para que no nos sea tan complicado negarnos a nosotros mismos. Y hermanos, pues no se puede citar otro más que Mateo 11:28, donde el Señor mismo dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Negarse a uno mismo, hermanos, e ir y seguir a Jesús se remunera en descanso para vuestras almas, hermanos. Y parece que no queremos aprovechar esa área. Seguir a Jesús, hermanos, llevar su yugo, dice que cuando llevamos su yugo, nuestra carga se aligera y descansamos por negarnos a nosotros mismos.
Y tal vez es algo que estamos perdiendo la oportunidad, hermanos, de hacerlo. Y en esta mañana, pues es una buena oportunidad para hacerlo, ¿no crees? Así que, amado hermano que me escuchas, seguir a Cristo significa negarte a ti mismo. Y te invito a que lo hagas en este mismo momento. Si estás aprovechando el tiempo para hacer otras cosas que no sea estar atento a esta predicación, incluso si estás ahí dándole vueltas y vueltas al periódico de Facebook, pues también, hermano, no es el momento. De hecho, estás pecando y estás ofendiendo a Dios, porque estás rechazando a Jesús y aceptando el mundo. Eso es algo que no debes de hacer. Y te invito en este momento, hermano, a que dejes tus ocupaciones. Deja tus ocupaciones, Marta. No seas como Marta. Y sigue mejor el ejemplo de María, que prefirió estar a los pies del Maestro, escogiendo la mejor parte, y esa parte no le fue quitada, sino que quedó para la posteridad en las historias bíblicas como ejemplo para todos nosotros hasta el día de hoy. Eso, mis amados hermanos, es negarnos a nosotros mismos. Entender es fundamentarlo para poder seguir con la siguiente frase. Porque la siguiente frase, hermanos, es ahora la tercera frase de esta declaración. Una vez que ya escogiste seguir a Jesús, tienes que conocer que implica negarte a ti mismo. Pero no solamente quede ahí, hermanos, sino que ahora sigue, al negarte a ti mismo, tomar tu cruz. Y así lo dice, hermanos, específicamente el Evangelio de Mateo en el capítulo 16, versículo 24. Dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Y es la que sigue, hermanos. Tomar la cruz no solo quiere decir llevar con paciencia y amor y esperanza las pruebas, tribulaciones y enfermedades que se nos vienen encima, ¿verdad? Estas cosas, hermanos, no las tomamos nosotros voluntariamente. Se nos vienen encima, queriéndolas o no, lamentablemente. Y muchos de nosotros la estamos viviendo. Nos la quisimos tomar, pero llegó. Y dice el Señor que esa cruz la tenemos que tomar con paciencia, con amor, para seguirle y no dejar de servirle. Y es lo que estamos tratando de hacer, hermanos. Nos estamos esforzando al máximo en hacerlo. Pero Jesús no solamente se refiere a esa parte, hermanos, de tomar la cruz personal, sino Jesús está hablando de su cruz, de su propia cruz. Y en el Antiguo Testamento, hermanos, pues nos vamos hasta Isaías, en el capítulo 53. Vamos a leer esta parte importantísima para entender esta frase de tome su cruz. Porque Jesús, hermanos, voluntariamente tomó su cruz. Dice la palabra de Dios en Isaías 53, versículo 5. Mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Fíjense, hermanos, qué interesante. Si caminamos o si seguimos hasta el versículo 10, dice así: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, aquí está la recompensa, la remuneración que vio Moisés, que vio Pablo y que Jesús también vio.
Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aquí estamos viendo, hermanos, todo lo que hizo Jesús. Y esta fue una cruz voluntaria. Nadie lo obligó. Él voluntariamente llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades. Y mismo lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 10. Juan 10, por favor, versículo 17. Dice así: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Versículo 18, hermanos. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Hermanos, tomar la cruz es algo voluntario. E implica, hermanos, que conozcas el precio de seguir a Jesús. Síguelo, escoge seguirlo y niégate a ti mismo. Y al negarte a ti mismo, tienes que llevar también la cruz de Jesús. La misma Biblia, hermanos, nos dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2, cuando él, habiéndole sido propuesto gozo, dice que gozosamente sufrió la cruz. Esto parece ser increíble, hermanos, que Cristo hubiera preferido gozar la cruz. Sufrió la cruz y la gozó. Tomar nuestra cruz, hermanos, también significa que debe de ser una espontánea y sincera identificación con los dolores que Jesús llevó. Y al hacerlo, también debe de ser una sincera identificación con los dolores y los pecados y las cruces que llevan otras personas, nuestros hermanos, nuestros prójimos. Y dice la Biblia en Gálatas capítulo 6, por favor, Gálatas capítulo 6, para seguir entendiendo esta parte. Gálatas 6, versículo 1 dice lo siguiente, hermanos. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y esto también, hermanos, de llevar las cargas de los unos a los otros, como mis hermanos de la iglesia, que se encuentran en alguna tribulación, en alguna angustia, en alguna enfermedad, implica, hermanos, los mismos requisitos que seguir a Jesús. Primeramente tienes que escoger seguir a tus hermanos. Y una vez que los sigues, estar al pendiente de ellos. Y para poderles ayudar y sobrellevar sus cargas, primeramente tienes que negarte a ti mismo. Nadie puede ayudar a alguien, hermano, si no niega su estado de confort, su comodidad. Es lo mismo, hermanos. Es los mismos requisitos para ayudar a cada uno de nuestros hermanos. Sobrellevar las cargas los unos de los otros implica los mismos requisitos que implica seguir a Jesús. Y es aquí donde entendemos, hermanos, cómo cumplir la ley de Cristo, cómo poder acercarnos a la imagen de este varón perfecto. Y la palabra final de todo esto, hermanos, es y sígueme. Escoges, hermanos. Son 3 requisitos. Primero, escoge seguirlo. Y una vez que escoges seguirlo, tiene que seguir lo que sigue. Negarte a ti mismo. Y una vez que te negaste a ti mismo y lo entendiste y lo estás poniendo en práctica, entonces dice el Señor, toma tu cruz. Y una vez que entiendas lo que implica tomar tu cruz y la cruz de Cristo y lo que implica en el amor a los demás y sobrellevar las cargas los unos de los otros y sobrellevar las cargas de Jesús en esta maravillosa obra que es llevar el Evangelio a todas las naciones, hermanos, pues entonces dice el Señor,
que una vez haciendo y cumpliendo los primeros requisitos, ahora sí lo puedes seguir. Y dice, sígueme. Lo cual quiere decir que seguir a Cristo, hermanos, envuelve la decisión continua de serle fiel y seguirle siendo fiel el día de mañana y el día de mañana y los días posteriores y lo que implique, hermanos. Y hay remuneración en ello. Cristo te está diciendo, hermanos, que si lo sigues hay remuneración. Ahora, no lo vas a seguir por la conveniencia, porque entonces, hermano, no te estás negando a ti mismo, sino que estás buscando seguir en tu confort y en tu conveniencia, buscando de alguna manera obtener algo a cambio de servir y seguir a Jesús. Mas, sin embargo, Él sí promete a un corazón sincero que lo ama fielmente y que lo sigue verdaderamente, hay remuneración. ¿Qué remuneración hay, hermanos? Efesios 3, por favor. Carta a los Efesios, para entender la remuneración y de qué se trata la remuneración. Efesios capítulo 3, versículo 14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, o sea, tus hermanos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esa es la remuneración, hermanos. Digo porque si estabas esperando otra cosa, pues ya te diste cuenta que al leer la remuneración, hermanos, de lo que escogió Moisés, de lo que escogió Pablo, nada se compara con lo que tenemos con seguir a Jesús, negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz y seguirle. Cristo te está diciendo, hermano, sígueme y habrá más luz en tu vida. ¿No te has cansado de la oscuridad en que estás viviendo, hermano? ¿No te es suficiente? Síguelo y habrá más luz en tu vida. Sígueme, te está diciendo el Señor, y tendrás más entendimiento de los misterios de Dios. Yo sé que tienes muchas preguntas, hermano, pero si no le sigues, no los vas a entender ni los vas a conocer. Y no vas a encontrar respuesta a todo eso que andas buscando. Dice el Señor, sígueme y habrá liberación de tus malos hábitos. Sígueme y habrá liberación de tu carácter, de ese carácter que tantos problemas te ha ocasionado y que tanto ora tu esposa, por cierto, para que se te quite. O al revés también, ¿verdad, hermanos? Y principalmente, hermanos, dice el Señor Jesús, sígueme y te liberaré de tu pecado. Sígueme y finalmente serás transformado a mi imagen, dice el Señor Jesús. Y eso lo podemos encontrar en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 29, cuando nos dice lo siguiente: porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, hermanos, de Jesús. Esa es la meta de todo cristiano, hermanos. Llegar a la imagen, a la estatura, a la plenitud de un varón perfecto. Y dejar de ser niños fluctuantes de la fe. Ser de esos niños fluctuantes que cualquier viento de doctrina nos mueve, nos aparta de Jesús. Porque siempre estamos creyendo, hermanos, que el cristianismo es o se trata de mí. Que vamos a la iglesia porque la iglesia se trata de mí. Y no, hermanos, el cristianismo y la iglesia siempre se tratan de Cristo. Así como el centro de este estudio, hermanos, se trata de Cristo, de seguir a Cristo, entender lo que significa seguir a Cristo,
pero sobre todo entender lo que implica seguir a Jesús. Y eso es lo importante, hermanos. ¿Y qué significa o cuál sería esa imagen que se nos promete? ¿O por qué tenemos que alcanzar esa meta? Bueno, hermanos, esa imagen sería tener su santidad, tener su perfección, tener su hermosura. Y hablo de una hermosura no física, sino una hermosura espiritual, su obediencia, su gloria, para tener parte, hermanos, con los grandes, como decía la profecía de Isaías. Esa es la promesa, esa es la remuneración de seguirle y entender lo que implica seguir a Jesús. Eso, hermanos, es lo que nos promete la Biblia, tener parte con los grandes, con Pablo, con Moisés, con los profetas, hermanos. Eso es lo que nos promete. No nos promete cosas materiales aquí en la tierra, de las cuales, hermanos, pues no tienen valor o comparación alguno con las cosas, con las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y eso es importante que lo entendamos, hermanos. Concluyendo, mis amados, ante nosotros en esta mañana está el Cristo, este Cristo, invitándonos a seguirle. Ante nosotros, hermanos, está este Cristo y nos dice lo siguiente: si alguno de ustedes, hermano, hermana, tú que me estás escuchando, es para ti esta pregunta, es para ti esta frase. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Estás dispuesto a hacerlo, hermano? Y si estás dispuesto a hacerlo, también estás dispuesto a tomar su cruz. Y la cruz que implica seguir a Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Ayer en la mañana, hermanos, tristemente me tocó observar un grupo de gente en una caravana que ya todos conocemos. Y lo digo con todo respeto, hermanos, no es un juicio, no es una crítica. Son estas peregrinaciones que van a San Juan de los Lagos. En realidad me dio tristeza, pero también algo más. Me dio tristeza, hermanos, porque vi muchas mujeres, pocos hombres. Muchas mujeres y pocos hombres. Se parece a la iglesia, ¿verdad? También vi niños, hermanos, en la peregrinación. Se veían cansados. Y personas de la tercera edad. Y sí me llevó, hermanos, a orar a Dios en ese momento y pedirles que alguien les hable el entendimiento. Pero al estar orando, hermanos, el Señor también me avergonzó. ¿Y por qué me avergonzó, hermanos? Porque estos hombres van siguiendo una fe, van siguiendo un propósito, van siguiendo una meta. Tal vez, hermano, está mal, porque no es necesario hacerlo. Cristo ya cargó la cruz por ellos también, solamente que nadie se los ha dicho o no lo han querido entender. Pero me avergonzó, hermanos, porque vi en los rostros de estas personas y las vi cansadas. Su mirada, hermanos, fue lo que me avergonzó. Tienen una mirada cansada, pero de gozo, con esperanza, con convicción, con fe. Nosotros decimos que seguimos a Jesús, pero si somos honestos, hermano, difícilmente alguien nos puede decir que en nuestros ojos ve eso que yo vi en estas personas. Increíblemente, hermanos, me sentí avergonzado, porque por muchísimo menos nosotros escogemos no seguir a Jesús. Estos hombres pudieron quedarse a su casa convenientemente,
No tenían por qué ir a sufrir tanto camino, el clima, la misma pandemia, el peligro que implica, hermanos, pero lo hicieron con gozo. Porque ellos, tal vez en una fe equivocada, pero estaban entendiendo lo que implica seguir su fe, seguir su propósito, seguir lo que ellos están esperando, recibir a cambio, o que ellos creen que ya recibieron a cambio alguna vez. Y eso, hermanos, pues nos debe de avergonzar. No es para que los imitemos, por supuesto que no, ni para que digamos ellos están bien, no, tampoco, hermanos, porque no es así. Ese no es el propósito de decirles esto, sino el propósito, hermanos, es de hacerlos entender lo que implica seguir a Jesús, lo que significa seguir a Jesús. Y no es tan fácil como nos lo habían dicho, ¿verdad, hermanos? No es tan fácil como nosotros mismos lo habíamos creído desde el primer día que recibimos a Jesús. Implica mucho más seguir a Jesús que ir a sentarse una hora a la iglesia y salir y que no pase nada en tu vida. Es algo totalmente diferente, hermano. Así que ante nosotros, hermanos, en esta misma mañana está ese mismo Cristo que le dijo a Pedro, sígueme tú, aunque los demás no lo hagan. Ese mismo Cristo que le dijo a Mateo, sentado en el banco de los tributos romanos, sígueme. Es ese mismo Cristo que le dijo al joven rico que quería ser su discípulo. Y que una vez el Señor le dijo todo lo que tenía que hacer. Y le dijo, cuando hagas esto, entonces puedes seguirme. Puedes ser mi discípulo. Es el mismo Cristo que llamó a Felipe rumbo a Betsaida y Felipe dejó todo y lo siguió. Es el mismo Cristo que habló con Saulo de Tarso rumbo a Damasco y escuchó la voz que le dijo a dónde ir para ser bautizado y convertirse en discípulo. Y es el mismo Cristo, hermanos, que a través de Pablo nos dice en la segunda carta de Timoteo capítulo 2 versículo 22, ahora sigue también a los que siguen la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de limpio corazón invocan al Señor. Hermanos, esto es importantísimo. Nosotros pertenecemos a una iglesia y una fe y decimos seguir a Jesús y tenemos que entenderlo. Y dice la palabra de Dios muy ad hoc precisamente en esta mañana. Y es algo que les quiero decir a ustedes, mis amados. Filipenses capítulo 2 versículo 12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Así que, hermanos, les invito a que en este día no obedezcan, no adoren a Dios como lo hacen con mi presencia en el templo, ¿verdad? Y no porque yo sea el que le tengan que rendir la adoración, no, hermanos, sino ahora en mi ausencia, con mayor, hermanos, con mayor razón les digo, escoge, conoce lo que implica seguir a Jesús. Y en este día, hermanos, Cristo te está diciendo que lo sigas a Él. Pero en esta mañana ya sabes lo que significa seguirlo. En esta mañana ya sabes lo que implica el hacerlo. Así que yo te digo, hermano y hermana, en esta mañana, dicho lo cual y entendiendo cada palabra, cada frase que salió de la boca de Jesús y que al final dice, y sígame. ¿Lo vas a seguir? ¿Estás dispuesto a seguirlo? Hermano, esto solamente es tu mera decisión. Y espero y oro, hermanos, que tomes la mejor decisión, como lo hizo Moisés, como lo hizo Pablo, como lo hicieron los discípulos y como lo estamos haciendo nosotros en esta mañana al estar aquí contigo a través de este medio. Espero, hermanos, verlos pronto
Espero que esto no se alargue y que solamente sea este domingo el que nos mantengamos ausentes y ya el próximo domingo podamos estar presentes. Pero les quiero pedir, hermanos, que sigan orando por nosotros para que esto sea una realidad. Y también les invito, mis amados, a que nos mantengamos fieles, por favor, hermanos, en seguir al Señor Jesús, en seguir obedeciendo, cuidándonos, por supuesto, pero no dejar de seguir a Jesús, hermanos, porque seguir a Jesús implica descanso para nuestras almas y una remuneración más allá de lo cualquiera de nosotros nos podríamos imaginar. Así que, mis amados hermanos, pues les invito a que nos esforcemos y sigamos y seamos verdaderamente seguidores de Jesús. Y espero verlos próximamente el domingo, hermanos. Y así que, hermanos, pues Dios les bendiga en esta mañana. Esperamos vernos el próximo domingo y que el Señor te siga bendiciendo hasta entonces.